Capítulo 6. Transformar. Transformación resume lo que significa para mí la plantación de iglesias. Fui alcanzado por el Señor a través de una misionera norteamericana que plantó una iglesia en un barrio cerca de mi casa de la niñez. Lo que llegó a mi vida, a mi familia y a mi barrio, a través de esa nueva iglesia, fue transformación por medio de la palabra de Dios y la presencia del Señor en su espíritu. Desde hace 25 años, el Señor me ha permitido participar de una forma directa en la plantación de iglesias, como una parte importante en el llamado que Él me dio junto a mi esposa y mis hijos para la misión en América Latina, enviados y apoyados por las iglesias en Finlandia. Cuando pienso en las 2 últimas décadas y un poco más, y miro lo que ha sucedido a través de este movimiento divino, veo permanentemente el mensaje del Evangelio con la unción del Espíritu Santo transformando, no solamente personas individuales, sino también familias, comunidades, denominaciones, líderes, pastores, miembros de iglesias, etc. Si la plantación de iglesias consiste en desarrollar nuevas comunidades locales de discípulos por medio de la evangelización y el discipulado, entonces es imposible separarla de la palabra transformación. Si la evangelización y el discipulado no transforman vidas, entonces debemos revisar qué tipo de evangelio y qué tipo de enseñanza estamos entregando a esos nuevos creyentes. La plantación de iglesias no es otra cosa que el cumplimiento práctico de la gran comisión de Cristo dada a la iglesia para que alcance con el evangelio del reino de Dios todas las comunidades, sean urbanas o rurales, para que se transformen las vidas por el evangelio y se establezcan comunidades de discípulos, es decir, nuevas iglesias en cada comunidad para el discipulado de los nuevos creyentes. El significado etimológico de la palabra transformación viene del vocablo latino, transformatio, que significa la acción y efecto de transformar a algo o alguien. La transformación en el aspecto sociocultural de una comunidad es un proceso que se da a partir de ella misma o de la influencia externa. Cuando una iglesia se establece en una comunidad va a provocar una influencia interna, transformando la dinámica social y cultural de la comunidad, a partir de la transformación de los individuos que en ella han optado por la fe en el Señor Jesucristo. El proceso se da por medio de la evangelización y del discipulado transformador y multiplicador que una iglesia saludable, sembrada en la comunidad, va a ejercer. La evangelización y la enseñanza de la palabra de Dios no son los únicos elementos de transformación. También lo son el ejercicio de los dones y talentos, de manera aguerosa, desde la iglesia hacia la comunidad. La buena relación y la comunión de ella hacia el prójimo son expresiones naturales del amor a Dios, quien también es el creador del prójimo. Estas expresiones producen transformación en la dinámica de las relaciones entre la iglesia y los vecinos de la comunidad. Las muestras de amor de la iglesia que se está sembrando de una manera transformadora, conquista los corazones, los pensamientos y la voluntad de los integrantes de los barrios, las parroquias y las ciudades. Este proceso de transformación se caracteriza por tomar lo que existe en la comunidad y hacer algo nuevo, algo distinto, por medio de la obra del Espíritu Santo y el acompañamiento de la iglesia en el discipulado. Cabe destacar que la transformación que el Señor produce en un individuo, se da desde adentro hacia afuera de su propia persona, y es una transformación profunda, no superficial. Abarca el todo del individuo, incluyendo a su familia y a la comunidad en la que vive. Romanos capítulo 12 nos habla claramente de esta profunda transformación que se produce en el discípulo de una iglesia saludable. El discípulo es un verdadero adorador en medio de una comunidad de otros discípulos que aman su localidad. No se puede hablar de iglesia saludable sin un proceso de transformación real en cada uno de sus miembros. Mateo 28, versículos 19 y 20, nos muestra la prioridad principal que el Señor Jesús dejó para sus discípulos después de su resurrección y justo antes de ser ascendido a la diestra del Padre. Lo que conocemos ahora como la Gran Comisión, es lo que el Señor les dio a todos sus discípulos como su prioridad para las naciones a lo largo del tiempo, hasta su regreso. La misión de Cristo a través de la Iglesia en las naciones es la transformación por medio de la restauración de cada ser humano, que se convierte en un discípulo de Cristo. No puede existir cumplimiento de la misión, sin transformación, porque en sí mismo la misión no es otra cosa que hacer discípulos que guarden las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Ese hecho en sí mismo ya es totalmente transformador. Pretender hacer la misión de Cristo, expresada en Mateo 28, sin un efecto transformador en la vida de los discípulos, es anular la esencia misma de la intención de Cristo en sus seguidores. La Gran Comisión nos muestra la acción transformadora de Cristo en las naciones por medio de su Iglesia.
En el libro de los Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento, podemos ver que es por medio de la plantación de iglesias que se logra establecer nuevas comunidades de discípulos en todas las ciudades y zonas urbanas, marginales o rurales. Solamente así se puede alcanzar a cada ser humano con el Evangelio y acompañarlo en un proceso transformador al que llamamos discipulado. Es decir, hacia la manifestación de un nuevo carácter y una nueva conducta, transformada desde la corrupción del mundo hacia una nueva forma del ser humano sobre la faz de la tierra, hacia la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 13. A este nuevo ser humano lo conocemos como discípulo de Cristo, una persona vuelta a nacer espiritualmente y transformada en un proceso progresivo que lo conduce a ser participante de una nueva naturaleza, la naturaleza de un hijo de Dios, transformado para amar como su Padre ama desde los cielos. Si la Gran Comisión significa transformación, y la plantación de iglesias es la forma del cumplimiento progresivo de esa comisión en las naciones. La plantación de iglesias es el cumplimiento de la Gran Comisión, por medio de los procesos de transformación que una iglesia saludable genera a partir de la evangelización, el discipulado, la buena comunión con la comunidad, el uso de los dones y talentos para el servicio al prójimo, en un marco de adoración, obediencia por amor a Dios. Saturar las naciones de iglesias locales, es decir, de comunidades de discípulos saludables, es la clave para lograr la transformación de las naciones. Dios transforma al hombre en un contexto de familia y comunidad, las mismas que se ven influenciadas por la acción de esos discípulos en ella. Algo importante a tomar en cuenta es factor porcentual del efecto transformador que los discípulos saludables provocan en su entorno. No es igual el efecto y la influencia de un porcentaje de un dígito de discípulos en una comunidad, que la influencia que puede ejercer un porcentaje de 2 dígitos en la misma. Desafortunadamente en la mayor parte de los países en América Latina, el porcentaje de creyentes, según las estadísticas gubernamentales, no van más allá de un dígito bajo. Para alcanzar solo el siguiente 1% de la población en Latinoamérica, necesitaríamos plantar 70,000 nuevas congregaciones de 100 miembros cada una. A la vez, debemos evitar la pérdida en la membresía de las iglesias existentes, lo cual ya está sucediendo y es muy preocupante. Además, deberíamos ocuparnos en revisar el futuro de nuestros procesos de evangelización y de discipulado, para que sean verdaderamente bíblicos, por ende que sean transformadores de la vida. De lo contrario solamente estaremos haciendo proselitismo religioso en medio de las comunidades, convirtiendo a los ciudadanos de una religión oficial a una religión evangélica. La plantación de iglesias saludables hace posible la transformación de las comunidades donde esas iglesias son plantadas en procesos que pueden abarcar varias generaciones. Por eso es vital la plantación de iglesias, no como un acto de expansión denominacional, ni de ninguna otra bandera de ningún tipo, sino que la única intención debería ser la extensión del reino de Dios en las naciones. Mi propia vida es un testimonio de aquello. Fui alcanzado por una iglesia local durante su proceso de plantación, y permanecí en ella durante toda mi adolescencia y parte de mi juventud. Recibí el acompañamiento y el discipulado, así como el amor en la comunión y aprendí a conocer al Señor y amarlo con todo mi corazón hace ya más de 40 años. Si no hubiese sido por la acción intencionada de personas que decidieron plantar una iglesia local y generaron un proceso para alcanzarme y alcanzar mi familia, probablemente no estaría escribiendo este capítulo. Tampoco sirviendo en la obra del Señor, ni tendría la familia que tengo en Cristo. Doy gracias a Dios por las personas que plantaron la iglesia, pero también por las personas que las enviaron a hacerlo. El Señor llegó a mi vida a mis 12 años de edad por medio de una iglesia en proceso de plantación. Así conocí el Evangelio, así conocí la Biblia, así conocí al Señor. Bendito sea su nombre. Personas transformadas, familias transformadas, comunidades transformadas. Es lo que he visto desde mis 12 años hasta la actualidad. Anhelo con todo mi corazón seguir siendo testigo de la transformación de comunidades, por el poder del Evangelio de Jesucristo, fruto del impacto de nuevas iglesias. Estoy totalmente convencido de que eso no es posible sin la presencia de iglesias saludables. Por ello invierto todo mi tiempo en hacer discípulos e impulsar la plantación de nuevas obras con todas mis fuerzas y toda mi capacidad. Es mi propósito hacerlo hasta el final de mis días porque es la fórmula del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión de Cristo en esta tierra, en todas las generaciones. Lo que más anhela mi corazón es ver mi generación alcanzada y transformada por el poder del Evangelio de Cristo a través de iglesias saludables. Lo maravilloso de la plantación de iglesias es que no genera transformación únicamente en las personas alcanzadas por el Evangelio.
También transforma a sus mensajeros. Plantadores de iglesias, pastores y líderes denominacionales se convierten en aquellos pies que lo anuncian. Romanos capítulo 10 versículo 15. Es muy importante notar esa transformación que tiene un plantador de iglesias en el proceso de la plantación. Cuando un líder de iglesia, bajo el mentoreo de su pastor, inicia la nueva obra, experimenta una transformación integral. Transformación que alcanza su vida espiritual, su vida familiar, sus proyecciones ministeriales, etc. Un plantador de iglesias tiene un antes y un después de la plantación de su primera iglesia. Las experiencias posteriores a su primera plantación probablemente no tienen el mismo impacto que su primera experiencia, sin embargo, no deja de ser muy influyente cada nueva obra que el plantador desarrolla. Aún los mismos pastores que envían plantadores de iglesias sufren una transformación. A través del mentoreo de plantadores de iglesias pasan de ser pastores de una membresía con un grupo de líderes, que es la forma tradicional, para convertirse en un pastor que pastorea a otros pastores en desarrollo. Esa es una transformación muy interesante de un siervo de Dios, que va más allá de crecer solamente hacia dentro de su congregación, para convertirse en un siervo cuyo ministerio crece hacia afuera y se extiende sin límites. Los líderes denominacionales que encabezan los procesos de plantación de iglesias de sus denominaciones, sea a nivel continental, a nivel nacional o zonal, llevan adelante procesos masivos de plantación de iglesias que marcan sus vidas y su liderazgo para siempre. Es muy interesante mirar cómo aquellos líderes denominacionales que han puesto sus manos en el arado a través de la plantación de iglesias, llegan a potencializarse en su liderazgo, aplicando un liderazgo generoso que abre espacios para muchos. Un liderazgo saludable es un liderazgo multiplicador. Las denominaciones mismas y las redes de fraternidades congregacionales se transforman a través de la plantación de iglesias. He podido mirar cómo denominaciones que estaban estancadas y problematizadas en muchas maneras, se reagrupan alrededor de la plantación de iglesias y en consecuencia cambian su dinámica interna y externa hacia un crecimiento dinámico exponencial. Esto permite que las iglesias existentes se revitalicen y se conviertan en iglesias madres de manera intencional. Las denominaciones empiezan a expandirse geográfica y numéricamente. La membresía nacional de una denominación crece paralela a la plantación de iglesias nuevas que se tenga en ese país. He visto cómo una denominación duplica el número de iglesias, el número de membresía y crece abundantemente en los recursos en periodos relativamente cortos de tiempo. Tal vez 5 a 7 años durante los cuales la denominación permanente e intencionalmente se enfocó en lo que se puede considerar como una función vital de una denominación, la plantación de iglesias. Ya que una denominación está conformada por iglesias, la denominación no puede perder de vista la plantación como algo intencional en el tiempo presente, en el futuro inmediato y el futuro a largo plazo. Si la denominación pierde de vista la plantación de iglesias como la herramienta principal para poder cumplir la gran comisión de Cristo a las naciones, su futuro se verá seriamente comprometido y probablemente se transforme en un museo. Una iglesia local que se transforma en una iglesia madre. Es decir, que ha plantado otra nueva obra. Vive una transición maravillosa. En ella descubre la gran comisión a un nivel diferente. Lo que la caracteriza es el compromiso con el que la pastoral y el liderazgo abrazan la visión de crecer más allá de su localidad, para llevar la multiplicación de su comunidad de discípulos nuevos a una expansión geográfica sin límites. Una iglesia es una iglesia madre cuando sus pastores y sus líderes se convierten en mentores y plantadores de iglesias. Al escribir este capítulo, estamos pasando por la cuarentena, producto de la pandemia mundial por el COVID-19, y al mirar hacia el futuro y la plantación de iglesias, solamente puedo pensar en la misma palabra que venimos recalcando durante todo este capítulo, transformación. En medio de una crisis tan grande como esta pandemia mundial, la iglesia, al igual que la sociedad en general, ha tenido que mudar y transformarse en muchas maneras. Acostumbrarse a lo que se conoce como la nueva normalidad. Seguramente esta forma de vida va a acompañarnos durante mucho tiempo, así que la iglesia tendrá que continuar transformándose para poder seguir cumpliendo con las funciones vitales de una iglesia saludable, adaptando las formas en las cuales puede ser más efectiva en medio de un mundo muy cambiante por circunstancias globales, como el desarrollo vertiginoso de la tecnología, la globalidad, la abundancia de información disponible a un solo clic de la computadora, etc. Si la amada del Señor no se adapta en la forma, sin negociar las funciones, creo que su impacto en la población y su efecto penetrante en la sociedad será cada vez más irrelevante. Creo que la palabra clave en la plantación de iglesias hacia el futuro seguirá siendo transformación,
ya que ahora mismo la plantación de iglesias en medio de la pandemia ha tenido que sufrir una transformación profunda en sus formas. Lo que no podemos permitirnos es negociar las funciones de una iglesia saludable para no diluir la esencia misma de lo que la iglesia es a costa de lo que la iglesia hace.